Koldo García vuelve al Tribunal Supremo. Declara en el marco del caso que mediáticamente lleva su nombre y se someterá a una prueba caligráfica destinada a esclarecer si la letra de los documentos incriminatorios entregados por Víctor de Aldama pertenece a él. Los papeles en cuestión incluirían presupuestos de obras y pantallazos con anotaciones manuscritas que podrían demostrar una planificación previa de todas esas irregularidades. Esta semana además se cumple un año desde que el caso Koldo sacudiera a los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez. Un aniversario que no podría ser más simbólico, coincidiendo con nuevas declaraciones y pruebas clave que, lejos de disipar las dudas sobre esos altos cargos implicados, parecen profundizar en las sospechas sobre una trama de corrupción que se extiende como una mancha de aceite por la gestión pública durante la pandemia. El epicentro de este terremoto político sigue siendo José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes y número 3 del Partido Socialista, quien este jueves va a comparecer de nuevo ante el Supremo como imputado. En juego está la presunta adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones a favor del empresario Víctor de Aldama y su red de socios. El mismo día, el instructor del caso decidirá si se imponen medidas cautelares contra el que fuera una de las piezas clave del Ejecutivo de Sánchez. El objetivo es el de aclarar si Ábalos y su entonces asesor Koldo García participaron activamente en esta supuesta trama que, según las investigaciones, habrían movido millones y millones de euros en contratos de mascarillas defectuosas durante los momentos más críticos de la pandemia. Una situación que deja mal parado no solo al exministro, sino también a otras figuras destacadas del Partido Socialista. Pero el caso Koldo no se limita a García y a Ábalos. Su sombra se proyecta también sobre el actual gobierno y antiguos responsables autonómicos. Uno de los nombres más señalados es el de Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial. Torres está bajo el foco debido a contratos adjudicados durante la pandemia a empresas vinculadas a esta misma trama. Las investigaciones sugieren que su gestión podría dar lugar incluso a un caso de mascarillas propio. También en el foco por pisos alquilados por Víctor de Aldama en los que compartiría espacio y tiempo con señoritas de compañía. No menos comprometida está Francina Armengol, la presidenta del Congreso y expresidente de Baleares. Bajo su mandato, el gobierno balear adjudicó contratos sanitarios a algunas de estas empresas ahora investigadas. Tampoco escapan a la polémica otros nombres, como el diputado socialista Santos Cerdán, salpicado por supuestos mensajes de WhatsApp revelados tras el volcado del móvil del empresario. Esas conversaciones podrían apuntar a una colaboración directa entre Cerdán, Koldo García y el empresario en la organización de esos contratos bajo sospecha. Una comunicación que, según las fuentes, era casi diaria. Mientras tanto, las ramificaciones internacionales del caso también llaman la atención. Los investigadores han detectado movimientos de fondos hacia la República Dominicana, vinculados tanto al caso Koldo como a otra trama de fraude en el sector de los hidrocarburos. La conexión con el extranjero sugiere que los sobornos y esos desfalcos podrían haber traspasado fronteras, complicando aún más el alcance de este escándalo. Un año después, el caso Koldo no solo pone en jaque a figuras destacadas del Partido Socialista, sino a todo un gobierno. Y aunque las investigaciones avanzan, las sombras de las mascarillas defectuosas, las bolsas con dinero en Ferraz y las gestiones opacas continúan siendo el gran rompecabezas que la justicia intenta resolver. Pedro Sánchez prometió llegar al poder para acabar con la corrupción, pero hoy su gobierno se enfrenta a uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España. El caso Koldo no es solo un golpe a su credibilidad, sino un recordatorio brutal de cómo las viejas prácticas siguen impregnando la política. Buenos días, hoy es martes, es día 18 de febrero. En el santoral del día de hoy celebramos San Eladio. Muchísimos asuntos encima de la mesa. No solo es martes y se celebra el Consejo de Ministros, sino que también Ángel Víctor Torres, el titular de Política Territorial, está en estos momentos dando diferentes explicaciones a los medios de comunicación. Acusa a Víctor de Aldama, de mentir y asegura que él estaba en Canarias los días en los que se producen esas acusaciones de que habría compartido esos pisos de alquiler, pisos de Airbnb, con diferentes señoritas de compañía, a pesar de que sí hay uno de los actos que se produjo en Madrid
y en el que él estaba justo cuando Víctor Galdama dice que precisamente también estuvo en esos pisos. En fin, enseguida les contaremos no solo qué es lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo con esas pruebas a las que se somete hoy Koldo García, sino también todas las diferentes novedades que aparecen publicadas en los medios de comunicación, como ese chaletazo en Perú a nombre del que fuera número 3 del Partido Socialista. Y tenemos muchísimos otros temas encima de la mesa, como por ejemplo ese pacto de Estado contra la violencia de género. En unos minutos, ya les adelanto, nos acompaña aquí en esa mesa la diputada de Vox en el Congreso de los Diputados por Madrid, Rocío Aguirre, para tratarnos de explicar punto por punto, no solo en qué consiste, sino lo que ha sucedido en todos estos meses, porque esta comisión se creó única y exclusivamente para poder actualizar este pacto, y les contaremos qué es lo que ha sucedido en todas estas semanas. Unas 30 sesiones han mantenido, les contaremos el meollo del asunto. Por supuesto, pondremos el foco en Europa, en Ucrania y en Riad, en esa reunión que están manteniendo en estos momentos Estados Unidos y también Rusia, en un contexto en el que se está hablando de buscar una paz para Ucrania, para ese conflicto que está sucediendo en el país de Zelensky, y muchos otros asuntos, como por ejemplo la inseguridad, no solo a costa de la inmigración ilegal, sino también del narcotráfico, porque esta misma mañana hemos conocido cómo ha muerto un narcotraficante después de una persecución de la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda, en unos días en los que no dejamos de ver imágenes de cómo se produce esa descarga de diferentes sustancias de droga directamente a plena luz del día, incluso con fusiles de asalto. Pero antes de todo eso, saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana y comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Fonacas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira que hay temas hoy, pero en fin, sí, probablemente demasiados, pero bueno, ¿qué nos vamos a hacer? Yo me quería fijar en el famoso ese pacto de Estado contra la violencia de género, doméstica, medio pensión, lo que sea, ¿no? Entonces, yo distinguiría, intentando ser muy rápido, tres cosas, ¿no? Uno, el hecho de que haya un pacto de Estado sobre un tema de violencia. Me parece que, como es un tema que preocupa a la sociedad, es normal que haya un pacto de Estado. Lo que me cuesta más entender es por qué tiene que haber un pacto de Estado contra una violencia y no contra todas. Eso me cuesta más de entender, porque resulta que estamos en unos momentos en que no precisamente crece solo la violencia llamada de género doméstica, sino que está creciendo mucho la violencia en las calles, está creciendo mucho, acabas de decirlo tú, la violencia en el entorno de la droga, etcétera. Entonces, no acabo de entender por qué hemos de especificar tanto en un determinado tema. O sí que lo acabo de entender, ¿no? Otro asunto es el hecho de que ahora se actualice. Y mirando un poco la actualización, te das cuenta que hay una premisa que es más o menos, vamos por buena dirección. Una segunda cosa que lo pone en duda, a pesar de que los resultados sean horribles, y la conclusión del silogismo, que no es de los de Aristóteles precisamente, seguiremos metiendo la pata. Entonces, este tipo de planteamiento a mí me causa lo de las neuronas mañaneras, que cada día son menos, ¿no? Es decir, como mínimo tendrían que plantearse si invirtiendo X y haciendo esto llegamos a esos resultados que son horribles, habrá que plantearse que igual hay que cambiar lo que hacemos. Pues eso no se lo plantea nadie, sino que la solución es muy fácil. Más dinero, más, diríamos, más excepciones, etcétera. Claro, contando que el pacto este, en el fondo, se basa en un tema que es en una distinción de hombre y mujer, cosa que es una salvajada constitucional. Hay un famoso vídeo de guerra que hace unos 10 años o 12 puse en internet y corrió como la pólvora cuando Guerra explicaba que hablando con el Constitucional le aseguraron que eso era inconstitucional, lo de separar derechos de hombre y mujer y darle más a uno que otro, pero que después se encontró con la sorpresa de que aceptaron los que decían que no lo era, que lo era, con lo cual había trampa. Y la última cosa que a mí me causa también asombro es que puñeta hace el PP ahí. Esto es una cosa que sería el tercer punto. Es decir, exactamente por qué traga con todo. Y entonces entiendo bastante el discurso de Vance del otro día, y entiendo bastante el que no les haya caído bien el discurso. Supongo que a la izquierda estaba esperando un discurso, hombre, tampoco se esperaba uno de estos, porque hasta ahora Estados Unidos era muy partidario de todo lo que hacía la eurozona izquierdosa, ¿no? Pero el PP se ha encontrado diciendo, ¿qué hace este tío ahora, no? Pues mira, lo que está diciéndote es que te deja a ti mal por apuntarte al otro bando, por hacer política woke, ser socialdemócrata, etcétera, cuando en teoría tú eres la oposición a esto. Seguimos o siguen perdidos y con ellos y con el PP perdido nos perdemos todos, porque no tenemos futuro. Saludamos también a Carmen Lovelle. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días.
La verdad es que tenemos un problema con el micrófono de Carmen, vamos a intentar solucionarlo en los próximos minutos, cosas del directo, les pedimos disculpas por estos problemas técnicos, vamos a tratar de solucionarlo en los próximos minutos y contarles también que en la mesa de esta mañana nos va a acompañar Miguel Ángel Durán, al que suponemos que los trenes y los retrasos le han jugado una mala pasada. De hecho, esta misma mañana la red de cercanías ha sufrido algunas incidencias en la línea C4, si no me equivoco. Yo soy C7 o C10. No eres un damnificado del día de hoy. Y de hecho me pasa hoy que como tenía muchos, hoy tengo un día muy sanitario. O sea, ya vengo de un médico, tengo otro y creo que no tengo ninguno más. Entonces he tenido que salir antes. Pero no me asustes a los espectadores. No, yo le llamo la ITV ordinaria, o sea, puesta al día. No. Bueno, pues hoy la noticia del día sin duda pasa por el Tribunal Supremo. Desde las 11:30 de la mañana está ya allí el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, que comparece, como decimos, ante el Tribunal Supremo para someterse a una prueba caligráfica. Con esto lo que se pretende es establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que aparece en toda la documentación aportada al principio de esta semana por el empresario Víctor de Aldama. Estamos hablando de unos documentos entre los que están también los presupuestos generales del Estado 2021 que Aldama aportó en el Tribunal Supremo con supuestas obras públicas prejudicadas anteriormente y también de un pantallazo que aportó para tratar de sustentar esos presuntos amaños con una nota manuscrita por el propio Koldo García. El asesor de José Luis Ábalos rechazó que fuese su letra y tan solo 2 días después de hoy va a declarar en el propio Tribunal Supremo como imputado José Luis Ábalos. La prueba a la que se somete Koldo es bastante importante y lo que consiste es que el asesor realice un cuerpo de escritura bastante comprensivo y un poco largo también para establecer esa coincidencia y ver si es real o no. Se estarán preguntando ustedes, ¿puede cambiar su letra? Pues sí, puede tener la tentación de cambiar su letra, pero no es fácil, porque los peritos caligráficos, por algo tienen ese trabajo y su experiencia, no son tontos, quiero decirles, dicho de forma muy rápida, y también saben establecer las coincidencias, incluso el pico de una P con cómo termina la M, así que no es fácil poder engañar tampoco a ese tipo de peritos. Como decimos, esto se produce después de que en el día de ayer Víctor de Aldama aportase nueva documentación ante el magistrado del Tribunal Supremo, donde no solo se habla de esas anotaciones manuscritas con los contratos preadjudicados, sino también de cómo José Luis Ábalos, Koldo García y, atención, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, pues disfrutarán de unos pisos alquilados por el propio Víctor de Aldama, por el considerado nexo corruptor de toda esa trama, con diferentes señoritas de compañía. Víctor de Aldama sigue tirando de la manta. El comisionista ha entregado al Supremo las reservas de habitaciones y los documentos de pago para acreditar los presuntos encuentros con señoritas que había organizado para Ángel Víctor Torres, José Luis Ábalos y Koldo García. Aldama reservó 3 apartamentos, uno de ellos en la calle Atocha, el fin de semana del 9 y 10 de noviembre de 2018, para que Ábalos y Víctor Torres tuvieran diferentes encuentros. El ahora ministro de Política Territorial tacha de falsas estas acusaciones. Sin embargo, Ángel Víctor Torres sí estuvo ese fin de semana en Madrid para asistir a un mitin del PSOE en Fuenlabrada. Otro de los apartamentos reservados por Víctor de Aldama fue exclusivamente para alojar a Delcy Rodríguez entre el 16 y el 23 de enero de 2020. Sin embargo, la mano derecha de Maduro no pudo disfrutar del apartamento porque al llegar a Barajas se le aplicaron las sanciones que le prohibían pisar suelo europeo. Pero las aportaciones de Aldama van mucho más allá. El juez tiene en sus manos una foto con la que el comisionista intenta acreditar las supuestas comisiones abonadas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. En la foto puede verse claramente el reflejo de Koldo García y contratos de la Dirección General de Carreteras con Asignia Infraestructuras para realizar obras en varios tramos de carreteras de Castellón y Soria. Mientras tanto, la investigación continúa y con ello las declaraciones en el Supremo. El próximo 20 de febrero es el turno de José Luis Ábalos. Ese mismo día, el juez puede imponerle medidas cautelares como el ingreso en prisión provisional o la retirada del pasaporte.
Días más tarde están citados 17 testigos, entre los que se encuentran exaltos cargos del Ministerio de Transportes o el jefe de gabinete de María Jesús Montero. José Luis Ábalos declarará este jueves ante el Tribunal Supremo, justo después de que en el día de hoy se produzcan diferentes informaciones que apuntan directamente hacia su hijo y una presunta relación con Víctor de Aldama. Según cuenta OK Diario, mantuvieron un intercambio de diferentes mensajes durante la primavera del año 2020 para gestionar distintos asuntos relacionados con promociones urbanísticas y negocios deportivos. Todas esas conversaciones se produjeron por WhatsApp y están acreditadas en las propias investigaciones que está haciendo la UCO. De José Luis Ábalos, pero por parte del diario El Debate, que ha sido quien lo ha publicado en exclusiva, sabemos que tiene un chalet en Perú, algo que no ha notificado, no ha dado cuenta de ello a través de sus declaraciones de bienes en el Congreso de los Diputados, como sí está obligado precisamente a hacerlo. Una nueva polémica envuelve al exministro socialista José Luis Ábalos. Según una información publicada por El Debate, el antiguo portador de la cartera de Transportes tendría un inmueble a su nombre valorado en más de 1 millón de euros. Se encuentra en Chimbote, cerca de una playa bastante popular de Perú. Ábalos inició los trámites hace 26 años, cuando trabajaba como asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia. El exministro explica que no es una vivienda, es un centro social para desplazados de los combates de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso y personas sin recursos. En los 90, Ábalos era presidente de una fundación y el alcalde del pueblo peruano decidió supuestamente cederlo, ya que la asociación no tenía persona jurídica en el país andino. Es destinado para la propiedad de la fundación, con lo cual siempre está obligado la adquisición para la fundación, nunca para uso propio. Según El Debate, el exministro dijo que iba a donarlo cuando finalizaran las obras. De momento no lo ha hecho. El chalet fue construido con más de 140.000 euros provenientes de los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No es la primera vez que el organismo se ve envuelto en polémicas. Este ente ha otorgado en los últimos 4 años casi 1.700 millones a numerosos países. Sobre todo tiene gran presencia en Latinoamérica y África. Entre sus gastos, 350.000 euros para la asociación llamada Unión de Acción Feminista Sección Tánger, o 100.000 euros a la Asociación Democrática de las Mujeres en Marruecos. Bueno, este chalet hoy en día está valorado en 1.200.000 euros y en su momento, porque fue construido hace ya 2 décadas, pues se construyó con subvenciones públicas. Esto lo desvela el diario El Debate. De hecho, el periodista que escribe esta información es Alejandro Trambasaguas, que ha podido trasladarse hasta allí para conocer al detalle este inmueble, que tiene una superficie de unos 900 metros cuadrados, que está dividido en 2 plantas y fue construida con fondos públicos que el Ministerio de Exteriores otorgó a Fiadelso, la ONG de Ábalos. Como decimos, está dividida en 2 plantas, cada una de ellas tiene 450 metros cuadrados y en el interior del inmueble hay unos 7 espacios que en un principio se idearon como aulas para dar clase a personas con pocos recursos económicos. Cuenta también con 5 cuartos de baño, también con 3 despachos. Y de la misma forma, este chalet o chaletazo tiene en la planta baja una sala de conferencias que en la actualidad es un auditorio que a veces pues, sirve de sala de cine. En paralelo, la vivienda tiene también en uno de los laterales un garaje con capacidad para 2 vehículos. Contarles que en el día de hoy también estaba prevista otra comparecencia muy importante, que es la de la empresaria Carmen Pano, la misma empresaria que dijo haber entregado bolsas con dinero con un montante total de hasta unos 90.000 euros en la sede del propio Partido Socialista de Ferraz en octubre del año 2020. Esa declaración ha quedado suspendida. ¿Por qué? Porque está imputada en una causa relacionada con el fraude en el en el sector de los hidrocarburos. El magistrado Ismael Moreno ha determinado que esta declaración no procede por vulnerar los derechos de las investigadas e inicialmente, de hecho, ya se había opuesto a citarlas y fue la Sala de lo Penal quien le obligó a hacerlo. La suspensión se ha producido después de que la Fiscalía solicitase expresamente ese aplazamiento, argumentando que existe una contradicción en que declaren como testigos por los mismos hechos por los que están imputadas. Precisamente sobre ello le pregunto a Miguel Ángel Durán, que se incorpora en esta mesa. Miguel Ángel, muy buenos días. Claro, ella estaba citada como testigo y puede perjudicarle en la otra causa, que es la de los hidrocarburos. Correcto, porque como existe el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo,
un testigo tiene obligación legal de responder y decir la verdad. Entonces, ocurre que en relación con la declaración para la cual ha sido citada en el Supremo, el Supremo le ha indicado que venga acompañada de un abogado por si cambia su situación de testigo, investigada y demás. Entonces, lo lógico es suspender aquí, porque aquí tiene la obligación de decir la verdad, para que, en función de lo que ocurra en el Supremo, vuelva o no a declarar en este otro procedimiento. Carmen, sea como sea. Parece. Bueno, estos días lo hemos estado comentando aquí, que necesitamos un croquis para situarnos en todos estos casos. Una pared como las películas americanas. Bueno, pues quisiera daros unos buenos días especiales. ¿Sabéis cómo se le llaman a los extranjeros que tienen una propiedad o una relación con Chimbote? Chimboteros. Pues yo creo que eso es lo que hay que llamarle a Ábalos, porque realmente es vergonzoso que nos tengamos que enterar los españoles por la investigación de un medio de comunicación al cual felicitamos el debate y al periodista entre ambas aguas, que el dinero de los españoles, porque es dinero de los españoles, de una manera especial ha recibido dinero esa fundación, asociación, lo que quieran llamarle, de la Comunidad Valenciana cuando el Partido Socialista mandaba en Valencia, pero ya el nombre es tan estrambótico: Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social. Y en virtud a esas asociaciones que dicen que son que no tienen ánimo de lucro o que son sin ánimo de lucro, resulta que hay muchísima gente que se está lucrando. Por tanto, creo que es una responsabilidad enorme por parte de la oposición e incluso también de los medios de comunicación que no se tomen estas cuestiones a broma con una respuesta cualquiera, no, que investiguen y que nos digan cuántos millones perdemos los españoles, porque es dinero perdido si luego no sirve para la finalidad o los objetivos. Bueno, leer los objetivos de esa fundación Fiadelso, que es la propia ONG que creó el propio José Luis Ábalos, ojo. Me lo fiáis. Miguel Ángel, quería hacer otro apunte y ya luego... Comentar simplemente en relación con esta fundación que además es tal el nivel de incumplimiento y de irregularidad de esta fundación que es que no presentaba sus cuentas hace muchísimos años. Recibiendo dinero público, no presentó cuentas. Fue objeto de un expediente que se fueron lanzando desde la dirección, desde el Protectorado y fundaciones en lo que es la Administración General del Estado, pero finalmente consideraron que era una fundación de competencia de la comunidad autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Fue de un sitio a otro, nadie investigó nada, y si esa fundación tuvo supuestamente problemas porque decía que no tenía la personalidad jurídica y demás, es porque, como no presentaban las cuentas ellos mismos, para no tener que dar explicaciones sobre ingresos y gastos, por eso finalmente se disolvió esa fundación. Es decir, es derivado del incumplimiento. En el 2020. Y sobre todo también que esta patraña relativa a que él, pobrecito, ha tenido que poner bajo su titularidad este edificio, porque si no resultaba que... Bueno, estos son patrañas. Si eso no es suyo, usted lo pone a disposición o del Ayuntamiento de Chimbote o lo cede a la administración que corresponda, porque precisamente las fundaciones, cuando se extinguen, su patrimonio ha de pasar a bien otras fundaciones con la misma finalidad o a la administración de la que depende. Y aquí este señor no ha hecho nada. Nos enteramos, como siempre, pues por la prensa. Intuyo que, Menudo que no te huele bien, entonces. Todo. Y dijo No, es que huele fatal. Que eran aulas. Fidaelso, sí, sí, es verdad. Es que Fidaelso además... Y vivía gente allí. Claro. Pero es que además Fidaelso, el nombre, ya parece de producto de limpieza o es que huele mal desde el principio y sobre todo, hombre, además en esa fundación tenía colocados a su ex-suegro y a un montón de personas vinculadas al mismo. Sí, el problema es que ya cuando hablamos de trazos, tramas familiares, pues la cosa cosa el problema de todo eso, de verdad, Arba, es que yo creo que no es una investigar a las fundaciones. No es en absoluto una excepción eso. Uh-huh. El problema, que no es en absoluto una excepción eso. No.
O sea, el problema de todo el dinero que este país da, es decir, del dinero nuestro que reparte a manos llenas, es que pocas veces conozco que alguien que haya investigado a dónde va y qué se ha hecho con él, no se ha llevado un susto al ver que o no ha llegado, o no se ha hecho nada, o se ha gastado en aquellos que lo han llevado, que es peor. Como última hora, y disculpa, sí, como última hora, parece ser que hoy los servicios jurídicos de la Comunitat Valenciana dicen que van a abrir una investigación. Oiga, ahora es que parece un cachondeo, hombre. La Generalitat no hizo nada desde el año años. 2020, bueno, recordarán, lo recordaréis, precisamente como Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa con esa moción de censura contra Mariano Rajoy, donde hablaba de luchar contra la corrupción. Bueno, pues desde el año 2020 la OCDE lleva exigiendo no solo a España, sino también a otros países que elaboren un plan pues lo bastante definido contra el fraude y la corrupción. Pues bien, desde el año 2020 España no ha hecho nada, sino que incluso, como todos recordaremos en la mesa, ya sabemos lo que pasó con el delito de malversación. En estos momentos España sigue siendo uno de los 5 países de la OCDE que no tiene este plan. Dentro de la elaboración de un plan democrático, el Gobierno se comprometió a seguir órdenes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto a la creación de una estrategia nacional contra la corrupción. La gran recomendación era desarrollar un sistema de integridad coherente y global. La OCDE confirma que la mayoría de sus miembros lo han elaborado. Cuando sacaron el informe del año pasado, España no había adoptado ninguna medida. A día de hoy, no hay aprobación alguna. Bruselas también ha recomendado a España medidas para favorecer la transparencia y la buena praxis en instituciones y gobernantes. La Estrategia Nacional Antifraude que reclama la OCDE a España lleva un año en el cajón. En el año 2020 se comenzó a establecer el plan. Se pidió ayuda a la propia organización y financiación a la Comisión Europea, a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Existe un borrador en la fase final de elaboración, según el Ejecutivo, del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Hay que retroceder en el tiempo. En el año 2023 se aprobó la Ley de Protección de Informantes sobre Corrupción y el Gobierno tenía un plazo de 18 meses para aprobar una estrategia. El plazo acabó en septiembre de 2024. La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho, un año después de la aprobación de la ley, instó a España a cumplir con la normativa y no fue hasta octubre de 2024 cuando se aprobó el Estatuto de la Autoridad Independiente. A día de hoy hay recomendaciones por parte de instituciones y organizaciones europeas que España no ha llevado a cabo, como la transparencia y adopción de medidas anticorrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, España se encuentra en el puesto 46 de 180, con una puntuación de 56 sobre 100, y forma parte del grupo de países que tienen una democracia defectuosa. Se desconoce si las causas abiertas sobre corrupción contra el círculo más cercano del Gobierno influyen en la no creación de un plan estratégico contra la corrupción. Ese plan estratégico no existe, no lo tiene España, pero tampoco lo tiene Bélgica, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelanda o Eslovenia. Ya, pero a ver, yo diría que estoy un poco harto de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la Comisión exige y el Gobierno no hace. El Parlamento toma una decisión sobre las nucleares y el Gobierno no hace. El no sé qué, no sé cuántos, tal. Hay un tema de una fundación y se despiertan ahora porque ha salido en la prensa. Todo eso me parece muy bien, pero generalmente lo que ocurre con todo eso es que si la entidad que pide y no se le da tiene capacidad de castigo, castiga al país. Es decir, castiga a los que estamos aquí sentados, más los millones que nos ven desde fuera. Pero nunca al sujeto, que es un mal bicho, que no ha cumplido por algún motivo. Entonces, hasta que no pasen a tener responsabilidades personales, no tenemos ningún futuro. Es decir, usted como gobierno no me manda o no actualiza una directiva europea, pues yo no le casco al país 200 millones de euros de multa. Le digo a usted que le quedan 2 días para mandarlo o le inhabilito durante 5 años para cargo público. Y así funcionaría casi todo. Pero lo demás es que es comodísimo, ¿no? Es decir, nada, yo me lo salto todo, me viene el paquete, ponen una multa, me defiende el abogado del Estado, me defiende no sé qué, y le paso la multa a todos los ciudadanos. Yo totalmente de acuerdo, pero ocurre que hasta cierto punto me alegro de que no sea ni este gobierno ni esta composición parlamentaria en España la que pudiera llegar a aprobar un plan estratégico nada menos que anticorrupción. Un presidente del gobierno con su mujer y su hermano investigados,
con el número 2 de su propio partido metido en la trama de la que estamos hablando. Un fiscal general investigado también que no se ha producido en toda la historia de este país. Claro, que este gobierno sea el impulsor o quien tenga que cumplir con ese plan estratégico anticorrupción es como si al zorro le encargas el plan de seguridad del corral donde están las gallinas. Es decir, yo casi prefiero que no cumplamos durante un tiempo hasta que alguien normal llegue al gobierno. También hay la opción de el plan que hagan estos, el que venga después, si lo quiere cambiar, cosa que dudamos. Lo cambia a su propio Lo cambie. Sí. Carmen. Si realmente lo que pretende ese organismo, la OCDE, es luchar contra la prevaricación, contra el tráfico de influencias, contra que los cargos públicos caigan en sobornos, si se pide una transparencia. Naturalmente que España no lo va a firmar porque ha caído en todo eso. Ahora estoy de acuerdo con Francas que lo que no puede hacer Europa es no castigar, no sancionar y sancionar de la manera que duele. Ahora mismo, cuando se está hablando de un tema tan importante como es la posible paz en Ucrania y urgentemente se reúne a presidentes de gobierno en París, resulta que nuestro presidente sale diciendo que si hay que aumentar el gasto en defensa para llegar está dispuesto a llegar a ese 2%, pero pide más dinero a Europa. Esa es la broma macabra, claro está, y es lo que tiene que verse, y es lo que, si quiere cambiar Ursula von der Leyen y los demás europeos para que Europa sea importante y sea unida, que no les moleste luego que nadie les haga caso, si cada uno va por su lado. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, en la que les invitamos a que se apunten a la próxima actividad del Club de Amigos, que ya lo saben, es el próximo lunes, el día 24 de febrero, y el Club de Amigos lo que va a hacer es callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. Lo que vamos a ver es el Paso del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, subiremos por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y también, por supuesto, de sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, la calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Todas las actividades del Club de Amigos, ya lo saben, las plazas son limitadas, así que reserven cuanto antes la suya en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Por cierto, ya saben que pueden seguirnos en El Toro Televisión a través de todas nuestras redes sociales, no solo para revivir los mejores momentos de esta casa, esa entrevista que no han podido ver en directo, volver a ver el programa de ayer o incluso también estar pendiente de las últimas horas. Entre nuestras redes sociales también está el canal de Telegram de Julio Ariza, donde comparte muchos de estos momentos. Julio no puede estar en ese día con nosotros. ¿Por qué? Porque está en Valencia. Está en un interesante coloquio que es totalmente gratuito, que va a tener lugar esta misma tarde a las 6:30 y precisamente va a estar dirigido y moderado por Julio Ariza, pero en él van a poder ver a Enrique Ortega, a Alex Lajein o a José Ramón Ferrandis. Van a hablar de... es una jornada sobre el cambio climático y sus efectos en la economía y también el emprendimiento. Una jornada interesantísima en la que para asistir, como les hemos estado contando en estos últimos días, lo que pueden hacer es inscribirse a través de ese correo electrónico, enviando un email a emprendimiento@valenciaactiva.es. Bueno, vamos con otro de los asuntos de la semana, porque en el día de ayer el Congreso de los Diputados renovó el Pacto de Estado contra la violencia de género y el único partido que se posicionó en contra fue el de Vox. Precisamente nos acompaña en esta mesa Rocío Aguirre, ella es diputada de este partido en el Congreso. Muy buenas tardes, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Explíquenos esos motivos principales por los que Vox ha votado en contra. Lo que les hemos podido escuchar en estos últimos días es que hay tres que lo explican perfectamente, que serían la desigualdad, la desaparición de esa presunción de inocencia y cómo también todas estas medidas son completamente inútiles en lo que se refiere a la defensa de la mujer. Sí, claro, bueno, Vox está en contra de la renovación de este pacto porque claramente vulnera el artículo 14 de la Constitución española, que es la igualdad de los españoles ante la ley, y también vulnera la presunción de inocencia. Entonces, eso es lo primero que nosotros creemos que no se puede aceptar, pero también es que es un pacto ineficaz porque no cumple el propósito para el que está creado, que es supuestamente erradicar la violencia, y tenemos datos que ahora mismo dicen que desde 2017, que se aprobó el pacto, las agresiones sexuales han subido un 86% en España, además de todo el despilfarro de dinero que está haciendo este pacto, que han aprobado dar 300 millones de euros al año repartidos entre comunidades autónomas, entidades locales y la delegación del Gobierno, que van a aumentar su gasto en un 15%. Entonces es que no podemos estar a favor de este pacto. Estamos hablando de un aumento del gasto público, 300 millones acaba de asegurar. Cuando estamos viendo que este plan no ha funcionado, sino que incluso todo lo contrario, porque la situación se ha agravado. Efectivamente, es lo que decimos nosotros, que es que pues eso, todos están a favor, hay un consenso entre todos los partidos para aprobar este pacto, pero por ejemplo cuando nosotros planteamos que algo no funciona, que algo hay que hacer porque están subiendo las muertes y las agresiones, como por ejemplo trajimos a una abogada de oficio de los juzgados de violencia de género que estuvo contando pues qué es lo que pasa realmente en los juzgados, ¿no? Tanto a las víctimas como a los agresores ella atiende. Entonces, ¿qué pasó? Pues que nadie, ningún partido le preguntó absolutamente nada. Es como si no quisieran realmente investigar qué es lo que está pasando con este pacto. Simplemente ellos pues lo que quieren es pues repartirse el dinero y no se plantean que no está protegiendo realmente a las mujeres. Bueno, también han mencionado que este pacto atenta contra esa igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia. ¿Podría explicar cómo considera que estas garantías legales se ven afectadas? Entiendo que se refieren, que van en la línea de que precisamente este pacto es solo para aquellas mujeres que han sido agredidas por parte de hombres con los que previamente mantenían una relación, ¿no? Efectivamente, bueno, este pacto atiende a lo que es la Ley 1/2004, y en esa ley se dice que solo por la declaración de una mujer, no hace falta aprobarlo ni nada, el hombre al que ha denunciado puede ir directamente 72 horas a prisión preventiva, simplemente porque lo ha declarado una mujer, pero si lo hace un hombre, no es así. O sea que es que verdaderamente vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque no se trata igual a las mujeres que a los varones. Y lo más también flagrante es que no hay presunción de inocencia para los hombres. Para las mujeres sí, pero para los hombres no. Entonces es claramente inconstitucional lo que están haciendo. Entonces, claro, ¿por qué todos menos Vox? Pues bueno, yo creo que hay como lo que decimos, el consenso que quieren que todo esté consensuado. De hecho, bueno, el PP habló mucho, la representante del PP, de que contenta estaba porque había un consenso, pero yo pienso que ellos realmente lo que están haciendo es defender una ideología y defender un dinero que llega a chiringuitos varios, asociaciones, fundaciones, pero es que son cientos de millones de euros. Cientos de millones de euros que realmente, si ellas investigaran y vieran realmente qué está pasando con el pacto, tendrían que ver que es que no está funcionando. Pero no hay auditorías externas, no hay absolutamente ningún planteamiento de que hay que hacer algo, que es lo que yo les digo. Es que, señorías, es que aquí tendríamos que plantearnos que esto no está funcionando porque los datos no engañan. O sea, siguen muriendo las mismas mujeres y las agresiones sexuales están aumentando muchísimo, pero eso nadie se lo plantea.
Bueno, Vox votó ayer, en el día de ayer, en la Cámara Baja en contra, pero es que ya hace un año se había posicionado también en contra de que se creara esta subcomisión, que fue, si mal no recuerdo, por el mes de marzo. Han sido un total de 30 sesiones. No sé si nos podría explicar qué se hace en estas 30 sesiones y, sobre todo, en qué han estado las discusiones entre los diferentes partidos. Bueno, pues las 30 sesiones en las que hemos estado, que han sido a puerta cerrada, una cosa muy rara en el Congreso, no ha habido cámaras, no ha habido las grabaciones que se transcriben, pero no ha habido cámaras, que yo lo que pienso es que quizás no querían que vieran los españoles lo que estábamos haciendo allí. Entonces, básicamente lo que hemos hecho primero fueron las comparecientes, vinieron 7 del PSOE, 7 del PP y una nuestra y una de cada grupo. Entonces, todas las comparecientes eran o parte de la Administración, o la delegada del Gobierno, o pertenecientes a alguna entidad de la comunidad autónoma, o psicólogas. De repente vino la psicóloga argentina que se ha inventado lo de la violencia vicaria, que está muy presente en el pacto, y se les preguntaban cosas que realmente pues tampoco era ninguna crítica hacia nada de lo que estaba sucediendo, ¿no?, con el resultado de este pacto. Y como he dicho, nosotros trajimos una persona que realmente está en el día a día de lo que está pasando en los juzgados, que decía que había pocos efectivos, que la mayoría de los casos eran divorcios complicados que denunciaban las mujeres para conseguir los beneficios que da esta ley, que es la custodia de los niños y una paga por acusar a alguien de violencia. Y luego lo que hemos hecho es discutir y ver las medidas del anterior pacto, que fueron 260, que se han convertido en 460, casi el doble. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues desde discutir la redacción o, por ejemplo, pues en el pacto no aparece para nada la palabra España, porque a los separatistas no les gusta, pero es que ni siquiera aparece, había una medida que era sobre las mujeres que tienen problemas con su marido fuera de España, entonces en el pacto ponía mujeres españolas y los separatistas dijeron que no, que había que poner mujeres de nacionalidad española, porque ellas tenían nacionalidad española, pero no se sentían españolas. Y todo el mundo tragó. ¿El PP? Sí, el PP lo aceptó. El PP ha aceptado todo. También tuvieron bastantes discusiones con el tema de la prostitución, que de hecho han presentado algunos votos particulares a algunos grupos, porque no querían que pusiera prostitución, sino que había que poner prostitución forzada. Entonces esa discusión se aplazó varias sesiones y al final, por supuesto, tragaron, porque a ellos lo que les importa es el consenso y que todos estén muy contentos y que este pacto se apruebe. No les importa si es eficaz, si sirve para algo, no. Ellos lo que les importa es firmarlo, decir que están haciendo un pacto que va a ayudar a las mujeres y que haya consenso. Entonces a nosotras nos impresionaba mucho que nadie se planteara que realmente esto no está funcionando, porque si miras a los datos desde los 8 años que lleva vigente el pacto, pues es que realmente no ha servido para nada. Simplemente sirve pues para repartir dinero entre todas las comunidades, las entidades y todas las asociaciones que supuestamente defienden a la mujer, pero a las mujeres que realmente sufren maltrato, primero, no se atreven a denunciar, porque si vemos los datos de las que murieron el año pasado, solamente el 15% había denunciado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se sienten protegidas por la Administración, tienen miedo a denunciar. ¿Y qué pasa? Pues que las que verdaderamente sufren, que hay, efectivamente hay casos, porque dicen que somos negacionistas de esto. Nosotros no negamos que exista esta violencia, pero sí que decimos que el dinero no está llegando a las mujeres que realmente lo necesitan y no está solucionando el problema. Entonces eso es lo que hacíamos en la subcomisión. Fran Casas ha empezado el programa de hoy con este asunto, supongo que tendrá algunas preguntas también o valoraciones. Diríamos, en la síntesis era muy parecida, pero en fin. Has empezado diciendo o tú o ella, que había como 3 cosas de esto, ¿no? Que era el tema de la desigualdad, así en franca oposición, el tema de la inocencia y el tercer tema, la eficacia.
Claro, cuando el plan se aprueba por primera vez, el tercer tema no hay quien lo controle. Claro. Porque no daba tiempo a ver la eficacia. Pero parece que ahora sí. O sea, no es muy difícil que ahora la gente se planteara, hemos hecho esto con esas premisas, estamos llegando a esas conclusiones, ¿y qué pasa? Si no se plantea eso, caben dos opciones, o que uno sea tonto, o simplemente que sea cómplice de lo que está pasando en el plan. No cabe otra. Sí. Lo pueden vender como quieran. Sí. Yo, conociéndome al gremio, sí que sé por qué lo venden. Porque la manera de enfrentarse a un tema que no sabe resolver es crear algo que gaste mucho para explicar que pones mucho esfuerzo, porque ahí nadie dirá que el esfuerzo lo pone pues Carmen, Alba, tú y yo. No, dirán que el gobierno, el Estado, la Madre Superiora, pone mucho esfuerzo, no sé qué esfuerzo, porque lo único que hace es coger mi dinero y pasarlo a otros señores para que lo tiren a la basura. Pero ese es el planteamiento político en el 90% de los casos. Cuando no sabes resolver algo, lo que no puedes hacer es decir que no sabes resolverlo. Tienes que crear una estructura, pasar la pelota, darle mucho adorno. Si das más dinero, nadie te reprochará que no la cuidas, faltaría más, y hemos dado, pero como no es tuyo, es un chollo esto, ¿no? Es que eso es lo más impresionante. O sea, como ellos manejan un dinero que se creen que es suyo, pero en realidad es de los españoles, es que ni siquiera vigilan, porque por ejemplo hay muchísimo fraude con esta ley. Desde denuncias falsas, que todos conocemos a alguien que ha sufrido una denuncia falsa, y por ejemplo pues hay mujeres que, a pesar de que su denuncia ha sido archivada y sobreseída, siguen cobrando dinero. Entonces eso hay que hacer una auditoría. O sea, no puede ser que el dinero se esté despilfarrando de esta manera. Y nadie, pero es que absolutamente nadie, desde el PP hasta Bildu, nadie a mí se lo plantea. me asombra es que el PP esté ahí. Bueno, me asombra no, pero en fin, es chocante. Pero la segunda cosa que quería preguntar, hubo, y además eso Miguel Ángel nos explicará muy bien, porque hubo hace ya un tiempo una sentencia, porque alguien protestó diciendo que por qué los jubilados masculinos no podían cobrar por tener hijos y las mujeres sí podían cobrar por tener hijos. Y la Unión Europea dijo, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes separar por sexos y no vivir la igualdad? Cascó una sentencia que le ha costado al Estado bastante dinero. Me pregunto, en eso, que es todavía más flagrante, o sea, el hecho de que el hombre no esté considerado igual que la mujer, ¿alguien ha elevado eso al mismo sitio que se elevó lo de la jubilación o no? Y si Europa ha respondido o no, porque me parece que en ese tema queda algo más de sentido común que en España. Bueno, puesto que hay una sentencia muy concreta. Yo no sé si en Europa queda algo de sentido común. Ellas presumen mucho de que somos pioneros en esta política de igualdad. Nosotros, desde luego, estamos haciendo todo lo posible desde nuestro grupo parlamentario, como emitir un voto particular que hemos emitido de oposición frontal a este pacto. ¿Pero sabes si se ha trazado de Europa algo de eso? Yo no lo sé, la desigualdad que supone el trato desigual. Vamos, es que la ley solo hay que mandar los párrafos. Yo no sé realmente si se ha elevado a Europa, pero desde luego sé que mis compañeras en el Parlamento Europeo defienden la inconstitucionalidad de la Ley 1/2004 y defienden la inconstitucionalidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Carmen. Es un tema en el que, tal vez menos vos, los partidos políticos actúan con un cierto miedo, con un buenismo, con una creencia de que todos nos vamos a estar convencidos de que se está defendiendo a las mujeres más que nunca, pero luego resulta que los resultados, valga la redundancia, son malísimos. Hay más violencia, más maltrato, más mujeres asesinadas y jamás nos han explicado a dónde ha ido tanto dinero y ahora pues más dinero todavía. Yo creo que hay cosas que están protegidas por la ley, que la igualdad está consagrada en nuestra Constitución, que las mujeres hemos luchado por llegar a donde tuviéramos que llegar sin ninguna diferenciación con el hombre, y la brecha ahora es muchísimo mayor porque se ha conseguido que haya hombres que en todo momento te dicen, cuando hablas con ellos y de manera sincera, que tienen miedo, que están preocupados porque pueden efectivamente, sin prueba alguna,
ser castigados o sancionados o condenados. Recordemos un caso que fue muy mediático porque era el marqués de Griñón, ahora ya está fallecido, pero este pobre señor pasó una noche en la comisaría. Eso ya no te lo quita nadie. Luego, la verdad es que la defensa de la mujer no está en todo lo que ahora se está realizando. Hace muy poco se hablaba de Cristina Alberdi. Yo no era de su partido político, ni tampoco era la única mujer socialista, era la única mujer no socialista dentro del Senado, y veía que todas luchábamos en la misma dirección. Se creó el primer Instituto de la Mujer y se luchó por la igualdad, pero es que ahora yo no sé si se lucha por la desigualdad. Bueno, lo que está claro de lo que has comentado es que todos los partidos menos Vox han votado a favor de este pacto, pero si te fijas en todas las noticias que han salido, tanto las declaraciones de la ministra de Igualdad diciendo que está muy contenta porque han renovado el pacto, como noticias de la agencia EFE, de otros periódicos, si tú miras los comentarios, casi el 90% de los comentarios están de acuerdo con Vox, porque es que es obvio. En la calle lo oye. Es que en la calle sabe lo que está pasando. De hecho, casi muchísima gente tiene casos cercanos en los que algún familiar o amigo o alguien ha sufrido una denuncia falsa. Entonces, la gente se está dando cuenta, claro, es que lo que decía Francas, pero que al principio, bueno, tú puedes pensar que hay unas ganas de arreglarlo y tal, pero es que llevamos 8 años con este pacto, entonces ya no hay, la gente lo ve, la gente está de acuerdo con votar en contra de esto en general. Mucho tiempo y demasiado dinero. Rocío Sí. Aguirre, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Ángel Víctor Torres, por cierto, que acaba de dar explicaciones ante los medios de comunicación por esas viviendas que supuestamente, esos pisos de Airbnb, que supuestamente compartía con señoritas, según Víctor de Aldama en Atocha. Hoy dejáramos negro sobre blanco sobre esas pruebas y sobre lo acontecido en los últimos meses. Y quiero decir que lo hacemos en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática porque durante estos meses he sido víctima, claramente, hoy se demostrará, de acusaciones falsas, calumniosas e injuriosas que han intentado pues, minar en lo personal, en lo familiar y en lo político a quien es el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anteriormente presidente de Canarias. Como creo que nadie que sea humano puede estar en 2 sitios a la vez, yo voy a los hechos. Y voy a mostrarles no los pasajes, no las facturas de las agencias de viajes, ¿no? Sino los certificados que he solicitado a las agencias de viajes que certifican que yo estaba en esos vuelos. Bueno, pues habrá que leerse esos certificados. Desde luego hay uno que sí que es el que hemos comentado en estos días, que es un acto que Pedro Sánchez estuvo en Fuenlabrada la mañana del 10 de noviembre. Ese piso de Airbnb, según Víctor de Aldama, estaba disponible desde el viernes día 9 a las 4 en punto de la tarde hasta el sábado día 10 a las 11. Ángel Víctor Torres asegura que esa noche la pasó en Canarias, pero sin embargo pues no sabemos cómo se puede producir si estaba en Canarias y al día siguiente por la mañana estaba precisamente yéndose con Sánchez a un acto del propio Partido Socialista en Fuenlabrada. Pero en fin, parece que Ángel Víctor Torres se está preocupando bastante de explicar precisamente estos pisos con diferentes señoritas de compañía, cuando también debería explicar toda la realidad y esas presuntas irregularidades que hay acerca de todos los contratos. Luego, si os parece, hablamos de ello, pero tras una breve pausa de publicidad, disculpen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando al ecuador de este programa y como siempre en estos momentos, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. ¿Sabéis lo que son qué es la jaca? Sí. ¿No? Pues este símbolo del pueblo maorí de fuerza y orgullo, que
es conocido también, sobre todo, pues los partidos de rugby antes del comienzo, pues Los All un poco Blacks. para amedrentar, correctamente, los All Blacks, para amedrentar al equipo rival y meterles un poco de miedo en el cuerpo. Pues bien, también lo utilizan, como he mencionado, de símbolo de fuerza y orgullo en casos que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pues hace nada, unos días, en Auckland, en Nueva Zelanda, se celebró una marcha LGTBI por la ideología, un lobby concreto y luego también un evento de drag queens para niños. Y los maorí aparecieron e hicieron esto. Este evento en una escuela lo que quería era promover pues este sentimiento, en este caso estas actividades de drag queens para niños, que son organizaciones que van de 0 a 3, hay distinciones de actividades, principalmente de 3 a 11 años los niños. Entonces los maorí salieron en protesta y además no solo en esta escuela, sino también en las calles había una marcha LGTBI, un desfile del orgullo que se suele celebrar todos estos años en Nueva Zelanda por esta fecha, y salieron a la calle para intentar pararla. La policía se puso en medio, fue una manifestación pacífica tanto del movimiento LGTBI como lo de los maoríes, y la policía intervino pero sin llegar a la violencia, y de hecho los organizadores dijeron, mira, pues hay diferentes opiniones, han salido a la calle y claro, entonces estamos viendo como también la ideología woke se está intentando parar. El pueblo maorí es un pueblo conservador y en este caso están representados por las camisetas Man Up, que es una organización en la que promueve la hombría del hombre en la sociedad, principalmente en el núcleo familiar, y luego cómo el hombre, pues con sus diferentes actuaciones, hace que la sociedad se enriquezca y vaya creciendo al paso de los tiempos. Entonces, este es un claro ejemplo y aparte ha sido pacífico, de cuando una organización, una sociedad, un grupo de personas, en este caso los maorí, han salido a la calle para protestar y para no sumarse a esta larga lista de los que levantan la mano con la ideología woke. Yo en la parte he visto maorías, ¿eh? Maorías. Sí, se llaman así. No sé si... En esta parte, en la manifestación, no, pero en otros sí que había unas cuantas. Claro, me refiero a maorí al pueblo maorí. No, ya, pero por si no quedaba claro, porque como has hablado de la hombría y tal, claro, pero porque he visto femenía por ahí. Pues también están a favor de las mujeres del hombre. Es que esto es lo de siempre, el movimiento woke, detrás del cual hay ingentes cantidades de dinero de determinadas élites que lo que quieren es controlar a la población, pretenden meterse hasta en la educación de nuestros hijos. Es decir, oiga, déjenos en paz, vaya usted con su hijo donde usted le apetezca, pero a los míos me los deja usted, que los eduque como yo quiera. Y esos movimientos que hacen todas las manifestaciones que quieren, cuando quieren, como le convienen, que son magnificadas por todos los medios de comunicación, tienen que admitir que los demás también se manifiesten en su libertad y además en la lucha por unos derechos que ellos creen que se están violando y que es verdad que los están violando porque tienen que dar clases de ciertas cuestiones a niños de 3 años. Es verdaderamente indignante. Entonces no es de extrañar que hombres de esta fuerza, de esta constitución, de esta que siempre han sido así, los maoríes han sido conocidos por este tipo de actitudes, no los van a criticar ahora y desde luego contracción, reacción y poco a poco iremos viendo más manifestaciones en contra de lo que se ha estado haciendo durante años y que realmente el pueblo no estaba de acuerdo con eso. Y además que ellos han declarado que no están en contra ni de la diversidad ni en contra del respeto hacia los demás. En favor de... Pero sí que dicen que los niños no deben de estar expuestos a ciertas ideologías a cierta edad. En este caso estamos hablando de niños de 0 a 3 y de 3 a 11 años. Entonces que es principalmente lo que están reivindicando.
En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues nos vamos a las islas un poco a tomar el sol, Alba. Ay, no estaría nada mal. Sí, pues no. Más estamos en febrero. Y como ha mencionado antes de vuelos de Canarias, pues nos vamos a ir hasta Tenerife. Pero no sé si el ministro estará por ahí, de política territorial, porque el Tenerife en sí, la isla es bonita, pero el equipo de fútbol no pasa por su mejor momento. Además de que estar a un puesto de ser el último de la tabla de segunda división, está ahí a punto, pero también tiene problemas, aparte del terreno de juego, problemas en los despachos. Ahora va a haber dentro de poco una junta extraordinaria para ver quién toma el mando del equipo de fútbol de la entidad y ser el presidente. Pues uno de los candidatos, que se llama Raiko García, está un poco en entredicho y ha tenido bastantes problemas incluso con la justicia, porque la semana pasada fue detenido por una denuncia por presunta violencia de género. Entonces, y en los últimos meses Raiko García se ha puesto enfrente del máximo accionista del club, que es José Miguel Garrido, y han tenido una pelea para ver quién dirige el club de fútbol. Pues bien, esta denuncia, que había sido por una expareja de Raiko García, pues hizo que le detuviesen y posteriormente pues salió en libertad sin medidas cautelares. Y vamos a escuchar uno de los audios en el que Raiko García y un programa de Telecinco se ha hecho eco de cómo, bueno, nos podemos imaginar cómo es esta persona. Y te voy a ir a arrancar la cabeza a Tenerife. Vale, escúchame. Como yo llegue a Tenerife y a mí me certifiquen estas personas que tú has estado metiendo mierda y que eres un pivato lingüín, entonces a Frank le voy a dar la razón. Y a ti, yo, te voy a partir la cabeza en dos, te lo juro por mi madre. Te voy a buscar y te voy a crujir en dos. Y me da igual tu padre, me da igual tu madre, me da igual tu hermana. Te voy a partir la cabeza en dos. Se lo puedes decir a quien quiera, te puedes ir a la policía, lo que sea, porque cuando te vea, te voy a partir la cabeza en dos. Pero en dos, porque eres un muerto de hambre. Eso se lo estaría diciendo al que fuese su cuñado en su momento, porque con la joven que él tenía una relación, una joven de 27 años, también ha alegado y en otros audios demuestra presuntamente que es el culpable y le dice que le obligó a abortar. Dice, oye, como tengas este niño, te vas a enfrentar contra... Vas a saber básicamente quién soy yo, voy a utilizar toda mi fuerza contra ti. Esto no se produjo de un primer momento de esta joven pero en Tenerife, pero posteriormente en Madrid sí que abortó. Entonces, que le estaba amenazando para que no tuviese el hijo que en teoría era suyo. Y claro, y si vemos también otras informaciones que han salido, porque dice que OK Diario, que el aspirante a presidir al Tenerife, fue denunciado por traficar con Viagra y echar un coche de la calzada. Esto lo OK Diario lo ha publicado y ha tenido... ha podido acceder a las diligencias policiales y dice que aparecen 4 atestados policiales desde 2010. Dice, entre ellos pues hay enfrentamientos familiares, su propio padre le denunció, fue a la comisaría y le denunció, altercados en la carretera, como he mencionado lo del coche, y una orden de búsqueda, detección y extradición emitida por Emiratos Árabes Unidos. Él tiene muchas empresas allí, de hecho está relacionado con tema de publicidad y promoción con Cristiano Ronaldo en Al Nasser, está también muy metido en el mundo del pádel, que ahora lo lleva una empresa de allí. Porque este es el aspirante, ¿es el mismo que hablaba antes? Es el mismo. Ah, es el mismo, vale. Sí, es el mismo aspirante. Pues además que toma demasiada de lo que trafica. Estaba involucrado, según el atestado policial, en la red de distribución y otros medicamentos, pues bueno, que ya sabemos para qué se utilizan. Y también se le investigó junto a su hermano tras introducir presuntamente 350 sobres de una sustancia ilegal. Él en un comunicado ha dicho, oye, el juez no ha tomado medidas cautelares contra mí, yo confío en la justicia, pues evidentemente él declarándose inocente. Pero este es el panorama. Se declara inocente, pero todo lo que nos has contado son hechos probados por las propias investigaciones. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, y aparte los audios que se han hecho eco diferentes medios de comunicación, que no sé si es la mejor, evidentemente luego esto habrá que probarlo y un juez deberá dictar una sentencia, pero no sé si es la mejor imagen, ¿no?, para la entidad del Tenerife, para mejorar cómo viene estando ahora y sobre todo los años de historia que tiene el club. No, porque no es solo una acusación, es la parte negativa del fútbol. Y es otro... Mueve masas, que es el deporte más seguido, pero mueve también dinero y personas poco fiables. Estamos viendo cómo la corrupción en el fútbol está también en los terrenos de juego, ¿no? Como decisiones arbitrales, luego se va a los despachos, federación, liga, y luego también como la parte más directiva
está involucrada y presuntamente han cometido esta serie de hechos. Pues advertidos están los de Tenerife y que actúen en consecuencia. Veremos ¿no? cuánto dura también esta candidatura, porque lo normal cuando estas cosas salen a la luz y empieza a haber precisamente diferentes informaciones sobre el caso en sí, lo que sucede es que esa candidatura o bien es rechazada o bien el propio interesado la retira, más que nada porque lo que se busca o lo que se presupone de ese cargo también es una cierta ejemplaridad y sobre todo cuando estamos hablando de un ámbito deportivo. Correcto, y en casos, no, es decir, no por la cuestión relativa a la violencia de género, pero también el Consejo Superior de Deportes también adopta medidas en función en situaciones de crisis de entidades deportivas y más un club como Tenerife. Primero la propia Junta deberá tomar una decisión. El primer accionista, en este caso José Miguel Garrido, está como en primera posición para tomar medida, pero parece ser que no va a querer tomar el cargo. Raico García sí que se posicionó como el segundo accionista para tomar ese puesto como director y presidente, porque ahora es consejero general como presidente del club, pero claro, es un poco hacia dónde quiere ir el club, que la propia Junta puede tomar esa decisión, pero claro, aquí cada uno tiene unas partes. Igual es que el aspirante les ha hecho una llamadita como la del cuñado. Veremos qué es lo que sucede. Lástima, en fin, ¿no? Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Sí, porque, a ver, cuando nosotros vamos a un restaurante a comer o vamos a un local donde hay una música y a pedir un agua o lo que sea, pues un poco necesitamos ambientillo, ¿no? Sí. Y relacionado también con el fútbol, esto es lo que ha pasado a Joaquín Sánchez cuando ha ido a un baño de Bélgica, con lo que se ha encontrado. Mira, estamos en un hotel de aquí de Gante, ¿vale? Hemos entrado aquí al baño, un poco de compañeros, y yo me he encontrado con esto. Digo, voy a echarme gel en las manos para lavarme las manos, ¿vale? Bueno, pues, atento, eso que se escucha es uno que está meando todo. Atento, ¿eh? Esto no puede ser verdad. Allá va, ¿eh? Pues imagínense, Qué un bueno. poquito de alegría para el cuerpo. Voy a poner yo también aquí en esta mesa un botón y cuando me harte, A bailar. a bailar todo el mundo. Gracias, Gaby, por sacarnos una sonrisa en este Hoy no hay día. chiste. ¿No hay chiste? Esto es compatible. ¿No? Ah, ¿Te quieres lanzar al chiste? Yo sí. Adelante. Es que yo ahora me voy fijando cada chiste que... A ver, ¿cuál es la última monja que salió del Perú? ¿Que salió? Del Perú. Yo me voy a quedar callado porque yo lo sé. ¿Sí? Sorbete de Lima. Qué malo, ¿eh? No, pero cuadra mucho. Ese me lo sabía. Viene bien, ¿no? Ese me lo sabía. Ábalos fue un poco más lejos de Lima, por si acaso. A Chambote. En rueda Habrá que de buscar Gaby, a los gracias. En Chambotes. rueda de prensa del Consejo de Ministros, Pilar Alegría en estos momentos hablando sobre todos los altos cargos que han sido llamados a declarar. Estas ruedas de prensa. Tiene caso. Absoluta tranquilidad porque la verdad se abrirá paso. Ahora, fíjese, nos resulta cuanto menos paradójico, curioso, o no sé ya si tildarlo como irónico, ¿no? Que a veces los trámites procesales, que rápidos son en algunas situaciones y en otros que lento va todo. Digo porque creo que hay un presunto delincuente que cometió dos presuntos delitos fiscales, que me parece que va a cumplirse el año y todavía no ha ido a declarar. Y sobre el salario mínimo, pues es que efectivamente yo creo que hay que ponerle, si me permiten, la luna de este tema es el paso tan importante que se ha dado, que es ese incremento del 61%. De hecho, les diré, si el salario mínimo estuviese donde lo dejó el Partido Popular en el año 2018, no estaríamos en este debate. No habría ningún debate. Si el salario mínimo estuviese en los 735 euros, que fue el salario mínimo que dejó el Partido Popular después de tenerlo unos años congelados, no estaríamos frente a ningún debate. Y desde luego los más perjudicados serían esos trabajadores que veían y que su salario mínimo seguía sin revalorizarse.
Este Gobierno, sin embargo, desde el año 2018 lleva cumpliendo ese compromiso de que el salario mínimo sea ese 61%. Ya lo ven, sigue este debate a cuenta del salario mínimo. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que dice, como siempre, parte de la verdad, porque debe ser incapaz de saberla toda. Si no hubieran subido el 41% de impuestos desde que está Sánchez, igual con 700 euros no estarían tan mal. Si no hubiera habido la inflación que ha habido desde que está Sánchez, igual no estaría tan mal. Si no hubiera habido el IPC de alimentos necesarios, que algunos han subido un 20% del año pasado a este, o sea, en un año, pues igual con 760 euros se podrían hacer cosas. Y si no cargaran impositivamente a la subida del salario mínimo, si sumamos todo eso, pues habría que ver quién ha sido más malo para este país, no lo sé, pero para los ciudadanos habría problemas. Es que el valor del dinero nos lleva a hablar del año 2018, como siempre, en lugar de defender lo que hace el Gobierno y demostrar si sus medidas son buenas, son beneficiosas, no solo para los trabajadores, también para los empresarios, que son los que tienen que dar trabajo, sobre todo tantos empresarios pequeños o mini pymes, que son la mayoría de este país. Pero en lugar de defender lo beneficioso de sus medidas y lo que van a conseguir con ello, lo que hacen siempre es atacar a la oposición, sea ya el PP o sea otro. Ese es su trabajo desde que entraron en el Gobierno. No hacen el papel de Gobierno, hacen el papel de atacar a la oposición. Y ya en este momento está o viene tarde discutiendo la subida. Lo que ahora están discutiendo es que ustedes, y eso se lo callan, van a ingresar miles de millones de euros gracias a esa subida, porque van a imponer a más gente más impuestos. Y de eso es de lo que tenía que hablar. Pero después del anterior, que a mí me cogió aquí, y se lo agradecí mucho a Alba, porque no sabía qué estaba pasando en la rueda del Consejo de Ministros, verla a ella y ver a Yolanda Díaz con posiciones tan distanciadas y tan diferentes es ridículo. Es que esta señora se sienta ahí y dice lo que sea, con tal de contentar a Sánchez, le da igual. Y precisamente esta mañana Ernest Urtasun, ministro por Sumar, ha precisamente profundizado en esa herida abierta entre las dos almas del Ejecutivo, asegurando que la pelota en estos momentos, para que no se produzca esa tributación del IRPF en ese salario mínimo, está en manos de Hacienda y que es María Jesús Montero quien debe decidirlo, aunque lamenta que sea finalmente una decisión solo política. Lo que nosotros hoy desde Sumar queremos trasladar es que instamos a Hacienda a mover ficha. Nosotros desearíamos que esta cuestión, y creemos que sería bueno, que esta cuestión se dirimiera en el marco del diálogo y en el seno del Gobierno, sin necesidad de llevar este asunto al Congreso, donde sabemos, Hacienda sabe que no cuenta con los apoyos. Nosotros, por lo tanto, lo que hoy queremos hacer es instar a Hacienda a mover ficha y a poder resolver esta cuestión en el seno del Gobierno. Y esta misma mañana, que era precisamente las declaraciones que yo me refería, no estas que les acabábamos de mostrar, era donde ha dicho precisamente que es Hacienda a quien le corresponde precisamente cambiar el rumbo, aunque también es cierto, Miguel Ángel, que hay muchos que sospechan que precisamente esto ya está cerrado, que es simplemente un balón de oxígeno para la propia Yolanda Díaz. Es que, a mi juicio, esto era conocido absolutamente por Sumar. Y lo que están haciendo, pues lo que hace Yolanda Díaz, que es hacer el papel y dar la lata un poquito para ver qué es lo que ocurre. La verdad es que el tema hace daño al Gobierno. ¿Por qué? Porque es que se les ha ido y la ciudadanía ha empezado a entender, oiga, que ustedes suben pero nos quitan... Primero, suben, lo paga el empresario. Claro. Dos, además de eso, usted se lleva un porcentaje muy relevante. Entonces, eso ha hecho daño al Gobierno. Pero yo no creo que se vayan a echar atrás, porque necesitan mucho dinero de los españoles para que el señor Ábalos pueda reformar su vivienda en Perú. Pero en teoría en el Gobierno, en el Parlamento no se aprueba eso. Luego, Carmen. No, lo aprobará el Gobierno, claro. Hacienda. No, pero no puede aprobarlo, tiene que pasar por el Parlamento. Tiene que pasar por allí, claro. Y en el Parlamento, si Sumar se empeña, no se aprueba, porque el PP votará, suponemos que no. Lo aprobarán, seguro. Convergencia ya ha dicho que no,
el PNV puede cantar misa, da igual, que es Yo no propio. creo que Sumar... Si los que han dicho que no votan que no, eso no se aprueba. No sale. Con lo cual, o bajan del burro los que han dicho que no, o no se aprueba. Yo, de Sumar o de cualquiera de los que está en la coalición del gobierno, no me fío nunca de lo que van a hacer, del principio al final. Pero es que además lo que no explican es que un aumento del sueldo no es lo mismo para los grandes empresarios que para las pymes, que por ejemplo, ya lo dijimos aquí más veces, para las amas de casa o para los matrimonios. Claro. Pero ¿cuántos trabajos, por qué no lo dice esta señora? ¿Cuántos puestos de trabajo han perdido las empleadas de hogar? ¿Pero por qué? Porque no las necesiten, no, porque un matrimonio no puede pagar. Se pueden pagar, claro. No puede pagar ese dinero, por tanto sean ustedes es que han calculado que razonables. Ese sueldo ahora mismo corresponde a un gasto empresarial. Claro, creo que son de 1.900 más la seguridad social, más el mínimo de horas. Pues en fin, una persona que necesita un cuidador... Vamos a dejar por unos instantes lo nacional y nos vamos a fijar en lo que está sucediendo en Europa, concretamente con Ucrania, o bueno, más bien lo que está sucediendo en Riad, porque esta misma mañana el ministro de Exteriores de Rusia, ya lo saben, se reúne precisamente con el de Estados Unidos para ver cómo son precisamente esas relaciones. Tenemos las imágenes de cómo ha sido esa reunión de esta misma mañana, aunque el Kremlin ha informado que también estaba encima de la mesa poder hablar sobre negociaciones para un acuerdo de Ucrania. De hecho, la última hora que nos está llegando desde Rusia es que está advirtiendo que ese envío de fuerzas de paz europeas, que así las hacen llamar, supondrá una escalada de tensión dentro de Ucrania. Esta reunión, y os pido silencio en la mesa, por favor, esta reunión en Arabia Saudí es la antesala de un próximo encuentro entre Donald Trump y Putin. No hay fecha fijada, sin embargo, el presidente de Estados Unidos lo que sí ha asegurado es que será muy pronto. Más ruido que nueces, eso es lo que ocurrió en el día de ayer en la convocatoria urgente de Emmanuel Macron, que terminó en la nada porque no hay acuerdo de ningún tipo. Hasta el Elíseo, se desplazaron en el día de ayer dirigentes de varios países, como por ejemplo el canciller alemán, también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y diferentes otros líderes europeos, como Países Bajos, o el Giorgia Meloni, o incluso el secretario general de la OTAN. Sin embargo, como decíamos, no se produjo ningún tipo de acuerdo. Parece que esa reunión simplemente fue de cara a la foto, una reunión mediática, aunque sí todos ellos se han mostrado de acuerdo en aumentar esa necesidad de seguir con la inversión en defensa, pero discrepan en la forma de hacerlo, sobre si esa tarea debería fijarse a los presupuestos nacionales o si requiere de un tipo o un plan de financiación común. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo que valoró ayer en rueda de prensa ante los diferentes compañeros periodistas es que ese envío de tropas de paz, ahora las llaman así, tropas de paz, el envío de tropas a Ucrania no debe producirse porque todavía hay guerra en país. Exige que la Unión Europea esté en la mesa para el acuerdo de paz en Ucrania, además de solicitar mecanismos mancomunados en la Unión Europea para financiar para esas líneas de financiamiento en ámbito de seguridad. Entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Ese es el debate sustantivo que tenemos que dar en Bruselas y, lógicamente, compartir con el resto de Estados miembros y con las instituciones comunitarias. Miguel Ángel. Bien, lo primero que quería decir en relación con la intervención del señor Sánchez es que parece ser que, según existen rumores periodísticos relativos a que él exigió e imploró estar en esa mesa, en primer lugar, y también la absoluta falta de eficacia y de eficiencia de la Unión Europea en todo conflicto internacional. Yo creo que Europa no es nadie en el contexto mundial. Y me hizo mucha gracia que salieran varios de los responsables políticos manifestando que pretenden una paz duradera y estable. ¿Por qué? Porque normalmente en los certámenes de las Misses se les hacía una pregunta a las chicas y ellas decían, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? Decía, pues mira, salud y paz en el mundo.
pues es lo mismo que estos señores están haciendo. Esto lo van a solucionar quienes tienen el poder y quienes tienen la capacidad, que es Estados Unidos y Putin. Zelensky va a tener que tragar con lo que pacten. Y la Unión Europea no pinta absolutamente nada. Cacarean, se reunirán. Lo de las fuerzas y el presupuesto para defensa y seguridad es que me hacen... o sea, es de risa. No pintamos nada. Antes de darle la palabra a Carmen y luego a Francas, vamos precisamente con lo que está estudiando en estos momentos el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es aumentar hasta casi un 20%, exactamente un 16%, la plantilla militar. María, buenas tardes. Buenas tardes, así es, Alba. El tema de defensa y de reforzar la plantilla militar es algo que se lleva hablando ya bastante tiempo, sobre todo desde que estalló la invasión en Ucrania y el ataque de Hamás a Israel. Sin embargo, hay algo que parece que lo ha hecho estallar del todo, que es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es evidente que España necesita más efectivos, un mayor entrenamiento y mucha mejora tanto en armamento como en las estructuras. Por ello, Defensa ha empezado ahora a contemplar la idea de reforzar al menos en un 16% la plantilla, hasta alcanzar los 140.000 efectivos. Por hacernos una idea, ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas cuentan con poco más de 123.000. De hecho, en 13 años se ha producido una bajada del 10%. ¿Y qué tiene que ver Donald Trump con todo esto? Pues el presidente de Estados Unidos ya ha dicho en varias ocasiones que su idea es que todos los países que pertenecen a la OTAN gasten un 5% del PIB en defensa, algo que repercute a España y por lo que ahora el Ministerio de Defensa parece que se ha empezado a poner las pilas. Esto supone un gran esfuerzo de varios países. Ahora mismo la OTAN exige, entre comillas, que todos los países gasten un 2% de su PIB. Decimos entre comillas porque hay algunos que esto no lo cumplen y uno de esos ejemplos es España. Nuestro país solo invierte un 1,29%, estando a la cola en inversión, algo que ayer Pedro Sánchez abordó tras esa cumbre en Francia. España pertenece a la Alianza Atlántica, que ha firmado una serie de compromisos que sitúan efectivamente el gasto en defensa en el 2% del Producto Interior Bruto. Por tanto, el Gobierno de España se mantiene en ese compromiso de alcanzar el 2% de gasto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto. Para ello, Pedro Sánchez ha pedido ayuda de los fondos europeos, pero como en todo el Gobierno, aquí también se puede encontrar con un problema, y es que no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados para aprobar un aumento de gasto en defensa. El Partido Popular, por su parte, ya ha asegurado que no se cierra llegar a acuerdos con el socialista. Este tema ha cogido gran importancia ahora porque además se prevé que la OTAN, a final de este verano, eleve el gasto al 3,7%. Una cifra, como vemos, que está bastante alejada de lo que actualmente invierte nuestro país. Gracias, Maren. Carmen. Es que, como siempre, el señor Sánchez pues le encanta ir a reuniones internacionales para fotografiarse y no sabemos en el fondo si de verdad tiene interés por la paz en Ucrania o porque termine la guerra. Su interés está en otras cuestiones y el señor, que hace muy poquitos días dijo que era el motor de Europa, el país de Europa que más crecía, se ha presentado en esa reunión y cuando ya llevan tiempo exigiendo no solo el 2%, que habrá que pasar del 2%, él dice que Europa tiene que darle dinero otra vez. Y además hay otra cosa, si Europa quiere ser fuerte, quiere estar unida, quiere tener una sola voz, si se convoca una reunión, que me perdone el señor Macron, por muy rápida que sea, tiene que convocar a todos los países. No puede dejar fuera, pues no lo sé, a Estonia, a Hungría o los que a ellos le parezca. Y dicho esto, ojalá tenga éxito Estados Unidos, es decir, el presidente, y vosotros sabéis que yo soy muy de frases y quisiera decir aquí una de Erasmo de Rotterdam que decía que la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Por tanto, intentemos caminar hacia la paz, esperemos que haya prudencia por parte del presidente de los Estados Unidos, pero no cabe duda que ha dado un puñetazo sobre la mesa, ha movido el tablero y Europa no puede estar permanentemente en la misma situación. Y el señor presidente de nuestro gobierno decir que es vos quien está con Putin, cuando resulta que el gobierno le ha comprado más gas a Rusia que nunca.
Por tanto, Europa lo que tiene, hace falta seriedad, responsabilidad y unidad. Francas. No, es muy rápido porque fijaos si han cambiado o si les asusta la existencia de Trump, que no creo que haga un mes Macron era partidario de enviar soldados a la guerra, pero no de paz, sino apoyar las tropas de Zelensky. Y ahora se plantean todos que cuando haya un acuerdo o sea, post-acuerdo de paz, mandaremos soldados para proteger la paz. O sea, fijaos el cambio, eso sí lo hacen sin inmutarse. El cambio es enorme. Miguel Ángel. Yo quería simplemente también apuntar que la falta absoluta de credibilidad de nuestro presidente del gobierno. ¿De qué nos está hablando? Un señor que no es capaz de parar la entrada de droga por Barbate, con las imágenes que estamos viendo de los narcos sacando los fardos de droga, y cuando además, teniendo España un ejército, este señor no defiende nuestras fronteras para que no penetre la inmigración ilegal que tenemos. Este nos va a hablar de defensa, nos va a hablar de presupuestos sobre defensa, es un pitorreo. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta no solo hablaremos de inseguridad, inmigración ilegal, sino también de narcotráfico y lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana, las presiones a miles de familias para que sus hijos en las escuelas opten por el valenciano antes que por el español. Salud, lo habrán notado, ha vuelto a subir y en los últimos meses hemos visto cómo el precio del mercado eléctrico ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que pagábamos hace apenas un año no tiene nada que ver con lo que nos está llegando en la factura de hoy en día. Para muchas familias y negocios esta situación es insostenible y la pregunta que se hace mucho es qué pueden hacer los consumidores para protegerse de este escenario. Hoy precisamente nos acompaña en esta mesa Paco Ragageles, él es el fundador de Comunidad Solar, para hablarnos de soluciones reales y accesibles que permiten a las personas reducir su factura de la luz sin depender de las grandes eléctricas. Paco, llevamos años viendo precisamente cómo el precio de la luz sube de manera constante, pero últimamente parece que esa situación ha empeorado todavía más. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué previsión tenemos para los próximos meses? La verdad es que es difícil saber qué ocurre con el mercado eléctrico español porque es muy autóctono nuestro. En Europa no va igual, es más estable. En España vemos momentos que baja la luz muchísimo y momentos en los que se pone a unos precios increíbles, como son estos días. Tenemos la luz otra vez mucho más cara que el año pasado en la misma época y parece que va a continuar así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues si tenemos un tejado, la solución es ponernos paneles solares. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no tienen esa suerte, no tienen un tejado propio en el que poner paneles solares. Y ahí es donde entra Comunidad Solar con nuestra solución del autoconsumo remoto, que te permite tener tus paneles solares en un parque en Murcia, por ejemplo, y que te entreguemos la energía en tu casa aunque vivas en el centro de Madrid o en cualquier ciudad y no tengas un tejado. Lo que hay que hacer es intentar protegerse teniendo tu propia generación de electricidad verde y así no tener que estar expuesto a los vaivenes del mercado que sube, que baja, quedarte tranquilo pues para 30 o 40 años de estabilidad mientras esté en marcha tu parque fotovoltaico remoto. En otras palabras, que cualquier persona puede empezar a generar su propia energía sin una necesidad de tejado. ¿Cómo pueden además los espectadores acceder a esta opción? Pues lo mejor es que contactéis en nuestra página web con cualquiera de los asesores energéticos de Comunidad Solar que te harán un estudio personalizado para que veamos lo que estás consumiendo ahora y lo que podríamos ofrecerte para que ahorres y en qué periodo de tiempo lo amortizas. En nuestra página web, que es comunidadsolar.es, muy fácil, ahí encuentras todos los datos. Esa es la parte más fácil, o llamándonos por teléfono, que no sé si lo tendremos sobre, sí, lo tenemos sobre, pues ahí, a este número de teléfono que aparece aquí. Si llamáis también os atienden el equipo y podéis ver qué solución te podemos dar para que te olvides de las subidas del precio de la energía. Bueno, además de consumir esta energía renovable en otras ocasiones, también nos habéis contado cómo en Comunidad Solar se puede invertir y convertirse en socio de la empresa. ¿Cómo funciona esto? Vale, por primera vez en nuestra historia hemos abierto el capital a que los comuneros que quieran
o nosotros no tenemos clientes, le llamamos comuneros, se puedan unir a formar parte de la propiedad del proyecto. Hemos lanzado una campaña de crowd equity, que se dice, a través de una plataforma en internet que se llama Crowdcube, que es de las más grandes de Europa, y ahora cualquiera que quiera puede convertirse, no solo tener su energía verde, sino convertirse en copropietario del proyecto. También toda la información está en la página web. El que tenga un poquito de dinero ahorrado y quiera invertir en algo chulo, pues que se una a nosotros y nos ayude a seguir creciendo y empujando. Es decir, que no solo pagarán menos en la factura de la luz, sino que también pueden participar en el propio crecimiento de la empresa. Pues sí, nosotros estamos intentando, somos una empresa de energía totalmente diferente a las demás. Los demás quieren que estés de alquiler toda la vida, pagando una factura, tú, tus hijos, tus nietos. Nosotros queremos que seas el propietario de tu activo, como el que tiene una casa en propiedad y otros están de alquiler. Pues en el mercado eléctrico hoy está todo el mundo de alquiler. Y nosotros queremos, no, también puedes tener tu casa, puedes tener tu propia producción y quedarte tranquilo y olvidarte. Pues Paco, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por explicar precisamente esta alternativa para protegernos de estas subidas de la luz. Disculpen, y también por contarnos más sobre este autoconsumo remoto y esa oportunidad de inversión en comunidad solar. Si algún espectador necesita más información, precisamente como bien decía Paco, aquí abajo en el 980 28 12, www.comunidadsolar.es. Paco, un placer. Gracias. Vamos con otro asunto, con el caso del fiscal general del Estado, porque ya lo sabrán a esta hora. En el día de ayer lo conocíamos como el magistrado citaba a Sánchez Acera, a una ex alto cargo de Moncloa, por ese en el marco de este caso de presuntas filtraciones de datos reservados. Fue una figura clave en las filtraciones sobre el novio de Ayuso y ahora el juez del Supremo le cita como testigo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Pilar Sánchez Acera, quien fuera directora de gabinete del ahora ministro Óscar López, deberá declarar el próximo 12 de marzo ante el juez Hurtado. Ella fue la persona señalada por haberle proporcionado al que fuera líder de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, los datos confidenciales del empresario González Amador. Lobato registró ante notario sus conversaciones, lo que puso sobre ella el foco de la polémica y la sospecha de que fue la propia Moncloa la que con las filtraciones habría urdido un plan para erosionar a la presidente Díaz Ayuso. De hecho, en el mensaje que envió al ex líder del Partido Socialista de Madrid, indicaba que había sido reenviado en varias ocasiones, lo que ahora con su testifical puede dar respuesta a quién fue el que le envió a ella el primero de los mensajes. Sánchez Acera, nombrada número 2 de Óscar López en el PSOE de Madrid, le insistió a Lobato que el origen del mensaje eran los medios de comunicación que ya habían publicado las informaciones. Junto a ella también va a declarar Francesc Vallès, ahora exsecretario de Estado de Comunicación, y a quien se dirigió también Lobato y nunca le dio respuesta. El fiscal general del Estado, García Ortiz, por su parte, lo fía todo ahora que el Tribunal Constitucional anule los registros de su despacho y de su teléfono móvil, alegando que habría sufrido una vulneración de sus derechos. El juez que le investiga en el Supremo por un delito de revelación de secretos ha ampliado las diligencias del caso, solicitando ahora al Ministerio de Justicia y al de Hacienda los teléfonos móviles que García Ortiz hubiese podido entregar desde marzo del año pasado. Según el fiscal, había cambiado hasta en 6 ocasiones de dispositivos en al menos 4 años. Y desde marzo de 2024, la Fiscalía no había recibido ningún aparato. Cambiamos ya radicalmente de asunto, contarles que el conocido por ser el primer imán abiertamente gay del mundo ha sido precisamente asesinado este fin de semana en una emboscada mientras se desplazaba con un vehículo en Sudáfrica. Ha sido asesinado a tiros, tal y como pueden ver en estas imágenes, este imán de 57 años. Por otro lado, el Estado Islámico, atención, porque han colgado un vídeo a través de las redes sociales en el que aseguran que ya están en Uruguay y que pronto se van a extender por toda América dentro de un proyecto que denominan de califato mundial. No solo esto, sino que incluso aseguran también que en los próximos días volverán a actuar, volverán a realizar más atentados mediante ese sistema de los atropellos masivos, que es precisamente el que hemos tenido que sufrir en los últimos meses aquí en Europa. Por cierto, que está el Partido Socialista de Madrid muy revolucionado porque el grupo municipal de Vox
ha publicado a través de sus redes sociales una campaña donde el cartel se puede leer: extreme la precaución en esta zona, Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí en medio de ese reparto de inmigrantes ilegales a través de toda la península. Reyes Maroto ha exigido al partido de Santiago Abascal que retire cuanto antes esta campaña. Estos discursos dirigidos a la población migrante forman parte de campañas como la que está llevando a cabo Vox en la ciudad de Madrid. Les traigo un folleto para que vean el tipo de campañas que los vecinos y vecinas de Madrid pues están recibiendo en primera mano, una campaña que se llama Tu seguridad es nuestra prioridad. Por eso he pedido en la Junta Local de Seguridad, donde, como saben, participa también el partido político Vox, que retire esta campaña. Bueno, y hablemos precisamente de inseguridad, porque con el gobierno de Pedro Sánchez no ha habido indicador de ningún tipo que haya bajado en todos estos meses. Marín. Sí, así es. A diario vemos muchos casos de agresiones y de robos. Sin embargo, hoy vamos a analizarlos todos según los datos recogidos por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad. Todos estos datos que van a ver corresponden al año 2024. El dato más preocupante de todos está relacionado con los delitos contra la libertad sexual. El año pasado hubo más de 21.000 delitos de este tipo, lo que supone un aumento del 5,7% con respecto al año anterior. Dentro de este tipo de delitos hubo más de 5.000 agresiones sexuales con penetración, lo que supone un aumento del casi 7%. Sin embargo, no es el único delito que ha aumentado bajo el mandato de Pedro Sánchez. Los homicidios dolosos y los asesinatos consumados aumentaron un 4,5% y más de un 8% lo hicieron los delitos graves de lesiones. Por tráfico de drogas, Interior registró más de 21.500 delitos. Otro aspecto también que hay que destacar y que está en auge son los ciberdelitos. Por estafa se registraron más de 400.000 casos y por otro tipo de ciberdelitos se registró un aumento del más del 15%. Todo esto, como ya vemos, pone de manifiesto que las políticas del gobierno de Pedro Sánchez no funcionan. Y es que estamos ante unos datos que, aunque el Ejecutivo quiera ocultar, hay que denunciar por lo preocupantes que son. Gracias, Marín. Bueno, esa es la realidad, Miguel Ángel. Es que si tú permites una entrada masiva de personas que no pueden trabajar legalmente, que no se sabe a qué se dedican y además, sobre todo, los vas redistribuyendo por todas nuestras ciudades y poblaciones, pues es lógico que partidos como Vox alerten a los ciudadanos, les informen de que precisamente en su barrio pues van a venir personas con culturas completamente diferentes, con una consideración precisamente hacia la mujer muy distinta de lo que nosotros tenemos en nuestra cultura y de que eso supone un peligro. Todas estas cifras son resultado de las políticas y de la ideología del actual gobierno y sus socios. Sí, o sea, estando de acuerdo con lo que dices, pero me interesa un poco la historia. Si hablamos de que la inmigración debe llevar pues 20 y pico por ahí años siendo una batalla, diríamos, no perdida, sino que no da nadie, con lo cual hay barra libre, podríamos hablar de antes de Rajoy más o menos. Yo recuerdo que las discusiones anteriores a Rajoy, porque la inseguridad en España, hombre, no llegaba a la de Harlem y esto, pero siempre ha habido sus problemillas. Y se hablaba de dos cosas a modificar urgentemente. Una, la ley del menor. Estoy hablando de hace 20 y pico años, ¿eh? ¿Por qué? Porque el menor, de hecho, no delinquía, pero no delinquía, ¿no? Con lo cual había mucha gente que usaba al menor para poder hacer sus tropelías. Y dos, el tema de las reincidencias. Ya era entonces, o sea, había gente que entraban por la mañana, se decía, y sale antes el detenido que el policía, para ir a tomar el bocadillo. Bueno, eso no ha cambiado nada. Con lo cual nos encontramos que si el menor mal legislado y el reincidente mal legislado sobre una población, diríamos, de un índice de criminalidad bajo, lo hacía difícil de combatir, imaginaos si ese índice crece porque aparece un colectivo nuevo sobre el cual las no modificaciones de la ley del menor y la no modificación de la reincidencia también surte efecto. Con lo cual lo normal es que haya habido un incremento exponencial. Felicidades, policía. Perdón, policía no. Yo no he visto ese folleto de Vox, por tanto no me atrevo mucho a opinar sobre él, pero no sé, porque a una ministra le asusta que alguien informe
de que se tomen medidas y se tomen precauciones, pero es que aquí vamos siempre a lo mismo, a que esto es racismo, esto es no permitir a ciertas culturas. No, el español no es racista para nada, aquí se admite a todo el mundo, pero lo que no se puede es admitir a gentes que son incapaces de adaptarse a nuestra cultura, a nuestra manera de vivir, y que tengamos, sin ir a asuntos tan graves ya de delincuencia como este, que en una alcaldía o en un ayuntamiento tengan que pelear o tengan que plantearse que no se puede variar la comida de los grupos escolares porque resulta que los señores musulmanes no quieren que se ponga jamón y que se ponga, pues mire usted, ojalá pudieran poner mucho jamón en los comedores escolares. ¿Por qué pongo este ejemplo tan simple, pero al mismo tiempo tan serio? Para demostrar la influencia que estos países con diferente cultura y diferente religión, diferente idioma, diferentes costumbres, y que no quieren para nada adaptarse a los países en los que son integrados, porque démonos cuenta que estos últimos que han atentado atropellando con coches, alguno llevaba años en Europa, sí. Alguno tenía incluso una licenciatura universitaria, pero su fanatismo es tan grande que nos lleva a situaciones inasumibles para Europa, y si no somos capaces de convencernos de esto, mal nos irá. Vean estas imágenes, porque si en el día de ayer les mostrábamos a diferentes narcotraficantes descargando la droga en Huelva con fusiles de asalto, hoy volvemos a comprobar la impunidad con la que trafican precisamente estos narcotraficantes. Fíjense, estos son los narcos en el río Guadalquivir. Un dron ha conseguido captar esta narcolancha por el río Guadalquivir a su paso por la Algaba, en Sevilla, que es un municipio vecino de la capital andaluza, a muy poquita distancia, ya lo están viendo. Una de ellas pues son bastante grandes, como pueden observar, y con varios individuos encapuchados, donde no parece que lleven droga como tal, pero sí muchos bidones para poder suministrar a otras narcolanchas que se encuentran más allá del río, que sí podrían llevar precisamente esta droga. Esta mañana, por cierto, hemos conocido que ha muerto un presunto narcotraficante después de una persecución de la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos rápidamente, si me permitís, hasta la Comunidad Valenciana. Pregunta, Francas. No, sí, eso marrón, que era suciedad o mis ojos. No era suciedad. Suciedad. Bueno, porque el río Guadalquivir así, a mí me impresiona un río así, ¿eh? Y por la... Así es. La imagen es terrible, pensar que por ahí venía el oro. Estos se irán a la Torre del Oro, pero con droga. Pero, Dios mío. Además, por la forma en que navega... El dinero sí, lo da todo, y tienen dinero. No, pero es que eso sí que es la paz duradera y estable de Pedro Sánchez, ¿no? Estos sí que van con paz duradera. Sí. Nos vamos rápidamente hasta la Comunidad Valenciana, porque en apenas unos 20 días se va a celebrar una consulta sobre la elección de lengua de base. Hay casi unas 600.000 familias que están llamadas a votar entre el 25 de febrero y el próximo 4 de marzo, un total de 570.000 familias. Sin embargo, hay una organización, que es la organización Escuela de Todos, que está realizando diferentes publicaciones a través de las redes sociales, las van a ir viendo todos ustedes en sus pantallas, donde denuncian cómo desde diferentes centros se está ejerciendo una enorme presión por parte de aquellos que promueven el sí valenciano como lengua principal en las aulas. No solo en ese colegio, sino en muchos de ellos, muchos centros están pudiendo observar cómo se colocan diferentes carteles donde pues bueno, se puede observar esa presión, esa estrategia de presión hacia muchas de las familias valencianas, o incluso hay carteles donde se dice que el valenciano es una lengua de oportunidades, a diferencia de la del español, que esa no lo es. Se dice que, bueno,
que con la nueva ley se dejaría de poner el foco en esa adquisición de competencias, que puede haber incluso un desequilibrio con el español y que incluso para muchos niños el colegio es el único espacio donde tienen la oportunidad de aprender el valenciano. Una presión que desde Escuela de Todos afirman que está resultando casi asfixiante para los propios niños y también para el entorno familiar, porque no van a poder, denuncian en muchos de esos casos, acudir a esas votaciones con la plena libertad de lo que quieren realmente para los más pequeños. Carmen. Pero ahí no protesta la ministra, ni ninguno de los ministros, ni ninguno de estos políticos. O sea que cuando es algo que es en defensa de lo nuestro, ahí no se actúa y ahí se deja plena libertad. Pero ¿qué historia es esta? Yo soy gallega y he hablado gallego cuando he querido, pero entiendo que para moverme en el mundo pues necesito el español, claro, que es además el idioma de nuestro país y lo que dice nuestra Constitución. Tenemos el deber de conocerlo y el derecho a utilizarlo, y luego los demás no le prohibimos a quien quiera hablar gallego, quiera hablar catalán o quiera hablar valenciano, pero es que lo están imponiendo, lo que es absolutamente diferente. O sea, que haya médicos que no pueden trabajar en Cataluña porque no dominan el catalán y ahora vamos a llevar la situación a Valencia, que ocurra lo mismo o que ocurra con el mallorquín y que luego tengamos un presidente que le vende a los de Junts que va a conseguir que el catalán sea reconocido en Europa, pero no lo ven, que eso no es así. Realmente me parece asfixiante que gentes, no solo valencianos, sino siendo un pueblo productivo, trabajador, con tanta industria y agricultura como es el valenciano, que viven ahí muchas personas procedentes de otras regiones, les impongan hablar en valenciano. Miguel Ángel. Bueno, es que yo creo que todo este problema deriva de una situación que consiste en que en aquellos lugares en los que el Estado no está para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues esos espacios se ocupan, pues, en este caso, por el nacionalismo. Esto ha ocurrido ya en Cataluña, es decir, la presión social existente para los castellanohablantes, es decir, llega incluso a la estigmatización del español. Es decir, yo el otro día fui a comprar una tienda y resulta que un artículo tenía, allí en Barcelona, un artículo tenía la bandera española y el propio vendedor me decía, mire, tengo este, pero igual no le gusta la bandera. Es decir, ¿por qué me pregunta eso? Pues porque hay un ambiente social cargante y asfixiante y después, claro, para soportar ese ambiente tienes que ser realmente un héroe, porque estar día tras día teniendo que aguantarles, pues al final dices, oye, ¿yo qué voy a hacer? ¿Señalar a mi hijo si... no sé si serán las votaciones estas incluso, no sé, si las van a hacer secretas o manonzado, como no sé, me puedo esperar cualquier cosa. Pero esa presión es muy asfixiante y sobre todo cuando se trata de tus hijos. ¿Por qué? Porque uno aguanta quizás lo que le echen, pero cuando estamos hablando de que claro, son tus hijos y hay menores en juego, la cosa cambia. Es así. A ver, la lengua es para comunicar, todo lo que sirva para incomunicar no es lengua. Claro. De entrada, con lo cual no cumple la definición. La de la Constitución ya la habéis dicho, lo que pone la Constitución, y hay que respetarlo. Pero yo solo digo un fenómeno que igual tú, Miguel Ángel, lo notas. En Cataluña hay una alarma ahora mismo porque la gente joven se ha vuelto al castellano. Ah, sí, sí. Sí. Y esa alarma puede venir de dos sitios. Una, de las plataformas, que mayoritariamente están en castellano, como estaba antes del cine y como estaba antes de la prensa. O sea, podría venir por ahí, pero yo veo difícil. Pero creo que viene por la reacción. Sí. O sea, ¿tú quieres que pase por el tubo? Pues no hay tubo. Totalmente de acuerdo. Pero, en fin, él lo sabrá. Totalmente de acuerdo. Tienen un serio problema porque pese a toda la presión, la verdad es que los jóvenes en Cataluña cada vez pues quieren utilizar el español y se desenvuelven y demás. Les ha pasado un poco al gobierno también un poco con la figura de Franco.
¿Por qué? Sí, Porque sí, con la gente joven, sí. de ser una figura que estaba prácticamente olvidada en la juventud, ¿por qué? Porque tampoco se enseña historia, pues empiezan a tener interés, y bueno, ¿y este quién fue? ¿Qué es lo que hizo? Pero quieren saber la verdad. Es decir, les sale el tiro por la culata muchas veces. Sí. Francas, ¿has visto lo que va a pasar en Ripoll, en Gerona? Una moción de censura así peculiar, Acuerdo ¿no? finalmente entre PSC, Junts y Esquerra, sorprendentemente. Cosas pasan en la vida, ¿eh? No hay como tener un enemigo. Solo para echar a Silvia Orriols de la alcaldía. Hay como tener un enemigo común. Desde luego, porque estos tres alineados ya parecía misión imposible. Sí, no me acuerdo qué frase, pero los extremeños se tocan, ¿no? ¿Era? Sí. Que es una broma para decir los extremos. Los extremos se tocan. Pero, sí, es una cosa curiosa esta. Pero en fin, en España suele pasar. Esta mañana hemos hablado de un pacto en que se unen todos para dejar fuera a otro. O sea, que es muy habitual, es muy hispano eso, y así nos va. Bueno, pero muestra también cómo Junts ve peligrar exactamente su espacio, como muchos de sus votantes en los últimos años estarían apostando por otra formación, que sería la de Alianza Catalana. Junts hace de PP ahí. Claro. Junts hace de PP, exactamente lo que hace el PP en toda España, Junts lo hace en Ripoll. O sea, nada. Nos demuestran continuamente que por lo que luchan es por el voto y por cuestiones electorales. Y el asiento. Que lo demás no les importa nada. Lo que ocurre es que esta señora, sinceramente, en Cataluña está dándole la vuelta y es una figura política que va a tener mucho poder. Ella, porque el partido es ella. Y esta operación, a mi juicio, va a perder el poder en el ayuntamiento, pero le va a dar un auge brutal. Sí, Todos contra mí. Estás identificando, la estás poniendo en el altar. Mártir, pues nada, tú verás. Esas mociones de censura, al final... Y para Ripoll. O no sea que tienen, sí, un ayuntamiento que, hombre, con todos los respetos tampoco... Cosa... El Monastí es precioso. Eso sí, Son uniones extra. La zona es encantadora. Sí. El clima, bueno, en invierno frío, pero es una zona preciosa, muy magnífica. Bonito, luego dicen que son progresistas y ya lo cubren todo con eso. Y una última información, estamos a unos días, porque este fin de semana, concretamente este domingo, son las elecciones en Alemania. Mañana les contaremos en detalle quién es quién de cara a estos comicios, pero antes hay una información muy interesante que hemos podido leer en la Gaceta sobre cómo han prohibido a una niña asistir a más excursiones del colegio porque la madre rechazó que fuera una de esas excursiones. Una excursión que era precisamente la visita en una mezquita en Alemania. La decisión de la madre se produjo después de atentados como por ejemplo el de Magdeburgo y claro, la madre se preocupó por la seguridad de su hija en este contexto de inseguridad europea ante esa oleada de diferentes ataques que se están produciendo en Europa. Comunicó a la dirección del centro que en ese momento prefería no enviarla y ahora lo que ha hecho el colegio es responderle de forma muy inmediata y contundente, prohibiendo a la hija participar en futuras salidas escolares, incluyendo incluso, atención, el viaje de graduación. O sea que fíjense hasta qué puntos llegamos. Cancelación. Excursión a una iglesia católica seguro que, no la hacen. En todo caso sería turística. Pero fíjate, si en Alemania la administración no fuese woke, con lo que está pasando, le abrirían un expediente a este colegio y se olvidaría de este tipo de sanciones. Es decir, esta niña, ¿qué culpa tiene? Incluso de lo que pueda decir su madre o no. Es decir, le prohíben el resto de excursiones por la decisión del mayor, que además, también os digo, ¿alguien con sentido común puede criticar a esta madre con las situaciones que se están viviendo en Alemania de terrorismo y de yihadismo? O sea, ¿cómo puedes criticarle eso a la madre y, sobre todo, recaer las consecuencias en la niña? A mí no me suena que las excursiones de los colegios sean obligatorias. A un grupo de musulmanes que los lleven de excursión a una de las muchas catedrales de Alemania. Quiero decir que tú como madre puedes decidir que el niño no va a una mezquita, a donde me da la gana. Porque por algo lo he parido yo, o he ayudado bastante. Y ya está. Y usted, profesor, cómprese un piano, tóquelo o se rasca la oreja. O sea, no es obligatorio las actividades extraescolares de un colegio para las familias, que sepa yo por ley. Pero, en fin, el fascismo es muy amplio. No hace mucho que estuve en Múnich, había estado en Baviera hace 30 años. 20 segundos, Carmen. Totalmente diferente la encontré, pero hay algo
que no dejó de emocionarme al pasar hacia la plaza donde está el ayuntamiento, una iglesia que ahora no recuerdo cómo se llama, entro y allí estaban con música religiosa y una iglesia católica llena de gente. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cambiando la cultura de los países? No hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado. Noticia de última hora, por cierto, porque después de 4 horas han terminado esas reuniones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, y lo que han acordado es crear 2 equipos para negociar la paz, sin contar, dice esta agencia de información, sin Ucrania y tampoco con la Unión Europea. Tampoco hay fecha para el encuentro entre Putin y Trump. En fin, se le seguirá informando esta tarde Xavier Orcajo. Que pasen un feliz martes y que descansen. Hasta mañana. Adiós. Muy bien.